¿Dónde es que Jesús ha encendido esa luz? En mi corazón, en mi ser. El mensaje de hoy es ofensivo. Así es que prepara tu corazón. Cuando digo es ofensivo, es más ofensivo de lo normal. Porque si el evangelio, cuando lo escuchamos, no nos ofende, nuestro corazón no está en el lugar apropiado. ¿Cuándo llegaremos al punto de que cuando tú y yo escuchemos la palabra de Dios ya no necesitemos cambiar, mejorar? Para hacerte pensar un poquito más, ¿qué crees tú que vamos a seguir haciendo cuando estemos en gloria? ¿Tú crees que vamos a estar ahí en una nube con un arpa y con unas alitas ahí de ángel? ¿O crees que vamos a estar recostados en la mansión que Jesucristo está haciendo para nosotros? ¿Tú qué crees que vamos a hacer? Déjame decirte, o más bien recordarte, ¿de qué se trata nuestra vida en esta tierra? La vida del creyente, ¿de qué se trata? Ok, si nosotros ganamos almas y si nosotros estamos alabando a Dios, ¿cómo le llamamos a eso? Oh, grande, no. Nosotros necesitamos congregarnos más y necesitamos ser más impetuosos en la manera que empujamos. A eso tú y yo le llamamos servicio. El que sirve, sirve, y el que no sirve, es botado. En el cielo tú y yo, si es que vamos a llegar a la gloria, o si es que llegamos a la gloria, porque Cristo Jesús es el que decide, o sea, en mi vida, en tu vida, tú y yo vamos a servir por la eternidad. ¿Qué nube ni qué mansión? Cuando tú y yo lleguemos al cielo y miremos al Señor de señores, Rey de reyes, al que todo lo dio por ti, ¿sabes qué tú vas a querer hacer? Tú vas a querer estar en su presencia. Él te va a mandar para la mansión que edificó para ti. ¿Sabes qué tú vas a querer hacer? Tú vas a querer estar en su presencia. Él te va a mandar a que te vayas a sentar en una nube a tocar tu arpa. ¿Y sabes tú qué vas a querer hacer? Tú vas a querer estar en su presencia. Tú no vas a querer decir absolutamente nada, porque nada va a salir. Su esplendor, su gloria te va a cautivar de una manera que lo que tú vas a hacer es como nos dice el antiguo, tú vas a caer muerto a los pies de Cristo, como muerto a los pies de Cristo en adoración, en que estás tan anonadado de estar en su presencia. Cuando tú y yo comenzamos a ver la vida de esa manera, tú y yo queremos servir, tú y yo queremos alcanzar las almas, tú y yo queremos alabar a nuestro Dios. Y espero que cuando terminemos de aquí, porque el mensaje va a ser ofensivo, pero si tú y yo no entendemos o no recibimos el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, la salvación sale sobrando, el ir al cielo sale sobrando, la santificación de la cual hablamos, la seguridad en Cristo Jesús de la cual hablamos, sale sobrando. Mira, las adicciones con las cuales tú y yo batallamos en este mundo, la drogadicción, el alcoholismo y cualquier adicción que tú y yo conocemos, y muchas que ni siquiera nos comenzamos a imaginar que existen en el mundo, todas esas cosas. ¿Cuál es el primer paso para poder comenzar a tratar de vencer todas esas adicciones? Aceptar que tengo un problema. Aceptar que yo soy un adicto, aceptar que yo tengo un problema con tal sustancia o con tal cosa, cualquiera que sea. Mientras yo no acepte, tú me puedes llevar a todas las instituciones del mundo y tratar de regenerarme, tratar de que me enseñen, tratar de que me den enseñanza, teología y todo lo que tú quieras, filosofía. Tú me puedes poner con los mejores doctores. Y cuando se termine el tratamiento, ¿sabes a dónde voy a volver? A la adicción.
¿Sabes por qué? Porque no he aceptado que tengo un problema. No he aceptado que tengo un problema. Según mi criterio, según mi corazón, según mi mente, en mi vida todo está bien. Yo puedo votar esto en el momento que yo quiera, pero no quiero. Y no reconozco que tengo un problema. Así es la depravación del hombre. Y fíjate que la Biblia no lo dice como depravación del hombre. La Biblia dice que es una depravación total. Total. Y lo que nos está dando a entender es que no hay manera que tú y yo podamos ser regenerados por ningún otro medio, sino que por Cristo Jesús. Cristo Jesús. Mientras tú y yo no aceptemos que yo por mi propia cuenta, que tú por tu propia cuenta, no puedes hacer absolutamente nada en cuanto a tu vida, estamos hablando de la vida, no vas a hacer nada que valga la pena. Como iglesia no haremos nada que valga la pena. En el capítulo 3 de Romanos, Pablo está tratando un problema que hay entre judíos y gentiles. ¿Ustedes saben quiénes son los judíos? Los judíos son el pueblo escogido de Dios a quien la salvación vino. ¿Ustedes saben quién son los gentiles? Pues nosotros. Nosotros somos los gentiles. Aquí había un problema. Si tú lees los primeros 3 capítulos de Romanos, te vas a dar cuenta que Pablo está tratando este tema y es bastante grueso, es bastante grave, porque prácticamente está dejando tanto a los judíos como a los gentiles totalmente en el suelo, sin armas y sin absolutamente nada, para que lleguen a entender y reconocer que nadie es mejor que nadie, que el Dios que levantó de los muertos a Jesús va a salvar a aquel que es judío, así como a aquel que es gentil, de la misma manera, por medio del arrepentimiento y por medio de la fe. ¿Sí? De la misma manera. En Romanos capítulo 3, versículo 23 es donde quiero que nos enfoquemos. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. ¿Quiénes son todos? Todos nosotros hemos pecado. Toda la humanidad entera, desde el principio hasta el fin, ha pecado. Y porque hemos pecado y hemos roto la ley de Dios, entonces estamos fuera de lo que sería la gloria de Dios. No tenemos esperanza alguna. ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas? ¿Se mantiene estable? Si tú y yo contraemos el diabetes o a veces hasta un cáncer, nosotros podemos tomar cierto tratamiento y más o menos mantenerlo estable, que no nos esté arruinando mucho la vida y continuar una vida más o menos regular, ¿verdad? Bueno, no hay antídoto que tú y yo podamos tomar por nuestra propia cuenta que más o menos regularice el pecado. ¿Dónde está el pecado? ¿Alrededor de nosotros? ¿Afuera del templo? Está en el templo. Y no estoy hablando del edificio. Está en el templo, que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, por lo cual se ha convertido en el templo del Espíritu Santo, y desde ahí está tratando de funcionar en arruinar todo lo que tiene que ver no solamente con Dios, sino contigo y conmigo, con el ser humano, para que tú y yo no podamos rendir tributo, no podamos rendir alabanza, no podamos rendir absolutamente nada bueno para con nuestro Dios. La iglesia nos encontramos en esta batalla. Y nos encontramos en esta batalla porque hemos decidido aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y Jesucristo nos dice: prepárate, estudia, ora,
ten compañerismo con tus hermanos, no solamente el domingo. Nosotros no somos cristianos domingueros. ¿Sabes qué? Una pausa. ¿Sabes qué quiero decir con eso? Apunta a mi dirección, 403 East Mimosa. Entre semana, yo espero oír eso. Y que la cámara que tengo ahí en mi porche de enfrente se comience a prender. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo una jarra de café esperando que tú vayas a mi casa. ¿Sabes que yo sé dónde vives tú? Y si no sé dónde vives tú, ¿cuál es tu dirección? Porque quiero que tú también tengas una jarra de café esperando ahí para mí. Y para mi media toronja, pues. Porque el buen compañerismo edifica para vida eterna. Y eso es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo. Si no hacemos eso, si no nos procuramos en cuanto a esas cosas, el pecado que está dentro de nosotros va a tomar posesión y nos va a llevar cautivos, siendo ya salvos en Cristo Jesús. Y ahí el problema de la mayoría de cristianos hoy día. Estamos funcionando en la iglesia, estamos llevando a cabo según nosotros las cosas de la iglesia, pero no estamos de acuerdo en las cosas que debemos hacer los unos con los otros. Unos decimos que hay que ganar las almas a esta manera, otros decimos no, es que hay que disipularlos a esta manera, y otros decimos no, es que hay que ir a los campos foráneos. Aquí no se puede. ¿Dónde hay que ganar almas? ¿Dónde vives? A los que están alrededor de tu casa. Ahí comienzas, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de escuela, con quienes tienes contacto todo el tiempo. Porque tú y yo es preciso que nos pongamos a funcionar dentro de lo que es la voluntad de Dios, porque si no el pecado va a entrar y va a hacer trazas con nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El primer punto que yo quiero que miremos aquí es la caída del hombre. Punto número 1, la caída del hombre. Eso nosotros lo comenzamos a ver desde Génesis capítulo 3. Y ya sabemos cuál es la historia que hay ahí en Génesis capítulo 3. Génesis 3 nos relata la caída de la humanidad por el pecado, que resulta en número 1, la entrada del pecado al mundo. En número 2, la pérdida de la inocencia. Y número 3, la separación de Dios de Adán y de Eva. O sea que esa caída del pecado trajo serios problemas para con la humanidad. Nos sigue narrando, la narración del capítulo 3 detalla la tentación de Adán y Eva por parte de la serpiente, la desobediencia de Adán y Eva, por la cual ellos entraron en transgresión, y sus consecuencias inmediatas como la vergüenza y la culpa, y la introducción del conflicto entre Dios y los hombres, así como entre los seres humanos los unos para con los otros. Que hubo completo caos de ahí en adelante, y miramos cómo el caos va aumentando y aumentando y aumentando y aumentando, y en el capítulo 6 de Génesis, ¿qué decide Dios? Ya estoy hasta aquí, he decidido el fin de todo. El pecado no es nada con qué jugar. Y si pensamos que tú y yo podemos controlar el pecado en nuestras vidas, estamos súper equivocados y no estamos entendiendo de lo que Dios está hablando. En su palabra, no estamos prestando atención a la gracia de Dios y lo que ha de hacer en nuestras vidas. En Romanos capítulo 5 de los versículos 12 al 21, Pablo relata más o menos lo mismo y hace una comparación entre Adán y Jesús. Por parte de Adán, el pecado entró al mundo. Y fíjate bien, mira, esto me llamó mucho la atención. Porque
¿Quién fue engañada? Eva. Y cuando tú vas a Génesis y lees Génesis, y cuando vas aquí a Romanos y lees Romanos, en el capítulo 5, tú ves que Dios está haciendo a Adán responsable. ¿Qué te quiere decir eso? Hombre, varón, jefe de hogar, es tu responsabilidad mantener tu casa en orden. Es tu responsabilidad que tus hijos y tu esposa estén aprendiendo en cuanto a la gracia. Es tu responsabilidad de que tus hijos, tu esposa y tu familia estén haciendo la función que Dios quiere que hagamos en este mundo. No es la función del pastor, no es la función de los maestros en la escuela, no es la función de los líderes de la iglesia, es la función de papá. Cuando cada uno de nosotros hacemos nuestro trabajo en casa, venimos a funcionar más en armonía cuando se trata de la voluntad de Dios en la iglesia. ¿Sí? Pero yo ya no tengo problema porque ya nomás Griselda y yo estamos en la casa. Qué bueno fuera que ya no fuera el problema porque ya somos solamente dos. Así como cuando llegamos al conocimiento de Cristo Jesús y la estrategia de Satanás cambió, así es mismamente cuando los hijos se han ido de casa y solamente quedamos esposo y esposa en casa, papá y mamá, la estrategia de Satanás ha cambiado. Y va a tratar de que tú y yo no vivamos en paz, va a tratar de hacernos la vida imposible y de que nosotros nos hagamos la vida imposible los unos para con los otros. ¿Sabes cómo se llama eso? Pecado. Pecado porque nosotros le damos cabida. ¿Y sabes por qué le damos cabida? Porque estamos caídos, estamos totalmente derrumbados. En la caída de Adán y Eva, el pecado entró en nuestra vida y lo que está haciendo es que ese pecado va incrementando y incrementando y entre más tú y yo caminamos en nuestra vida, parece que somos más malvados. Yo le estaba diciendo el otro día en el centro de acción, parece que yo era menos malvado cuando no tenía a Jesucristo en mi corazón que ahora. Ahora hay unos pensamientos en mi mente bien locos. Claro está que entre más tú y yo nos acercamos a Cristo Jesús, más claro vamos a ver nuestra vida y la realidad de ello. ¿Qué acabamos de cantar? Enciende una luz. ¿Quién es la luz? Jesús es la luz. ¿Dónde está Jesús? En mi vida. Y cuando encendemos la luz, más podemos ver. Somos pecadores por cometer actos pecaminosos. O sea, que cada parte del ser humano ha sido corrompido por el pecado. La mente, el corazón, el cuerpo. O sea, la mente, el corazón, el cuerpo, cada una de estas partes ha sido corrompida. Y si cada una de estas partes ha sido corrompida, no se diga de nuestra voluntad, no se diga de nuestro andar, no se diga de nuestras acciones. La semana pasada, no sé si te acuerdas, pero yo te dije que nosotros, entre más vivimos años en este mundo, más vamos muriendo. O sea, poco a poco nuestro cuerpo va desfalleciendo y desfalleciendo. Entre más pasan los años, no tenemos más fuerza, tenemos menos fuerza. ¿Sabes a qué se debe eso? Se debe al pecado. O sea que nosotros vamos de su vida mientras vamos creciendo, nuestros 20 años, no hay quien nos detenga, nuestros 30 años estamos en la mejor etapa de nuestra vida y pasamos los 30 años y nosotros todavía nos creemos Tarzán sin saber que ya comenzamos a vernos como Chita. Vamos para abajo. Y entre más pasan los años, todo comienza a fallar. La vista comienza a fallar. La mente comienza a fallar. Las fuerzas comienzan a faltar. Y si no nos ponemos al tiro, si tú y yo no nos ponemos chispas, vamos a deshonrar a nuestro Dios. Porque estamos completamente caídos. También somos pecadores por naturaleza, o sea que el pecado no nos convierte en pecadores, sino que
Pecamos, tú y yo pecamos porque tenemos esa naturaleza. No somos pecadores porque pecamos, sino que tú y yo pecamos porque naturalmente nos sale. Mira, ¿a qué niño le tenemos que enseñar a robar cuando van creciendo? Nuestros hijos, todos hemos tenido hijos aquí cuando tienen 1 año y comienzan a caminar y a agarrar todas las cosas, 2 años y comienzan a hablar y 3 años y comienzan a jugar. ¿A poco les tienes que enseñar a robar? ¿Les tienes que enseñar a mentir? ¿Les tienes que enseñar a ser orgullosos y egoístas? ¿Verdad que no? ¿Dónde está eso? Aquí. Les tenemos que enseñar todo lo contrario. Les tenemos que enseñar a ser amorosos, les tenemos que enseñar a deshacerse del orgullo y ser humildes, les tenemos que enseñar a no mentir y siempre decir la verdad. Y con todo y eso, a veces tenemos un montón de problemas. No somos pecadores porque pecamos, sino porque esa es nuestra naturaleza. No somos víctimas del pecado, sino que somos conspiradores juntamente con el pecado, yendo en contra de Dios. Nos encontramos en un estado de pecado. Dios ha declarado la totalidad de la familia humana bajo pecado y como resultado estamos destituidos de la gloria de Dios. Y de manera natural, el ser humano es incapaz de buscar a Dios o de lograr la salvación por cualquier otro medio que no sea Jesucristo. Porque esa es nuestra naturaleza. Finalmente, tú y yo somos pecadores también porque nos ha sido imputado el pecado. Así como la justicia de Jesucristo nos es imputada cuando tú y yo vamos en arrepentimiento y fe, aceptándole como Salvador, el pecado nos fue imputado. Eso simplemente quiere decir que cuando tú naciste, tú tenías una cuenta de pecado esperándote. Naciste a este mundo y ahí tienes tu cuenta de pecado. ¿Qué es lo que está esperando esa cuenta? Ser abierta. ¿Cuándo la abrimos? Cuando tú y yo pecamos por primera vez. Abrimos esa cuenta y comenzó a dar fruto y comenzó a multiplicarse así. Esa cuenta creció. No hay nada que por nuestra propia cuenta podamos hacer para remediar dicha situación. El hombre, aún dentro de la iglesia, aún funcionando dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, se ve en serios problemas para tratar de llevar a cabo la voluntad de Dios sin estorbo. He ahí la razón por la cual tú y yo tenemos que humillarnos y ponernos a la disposición de Dios en todo tiempo y en todo lugar, para hacer el pecado a un lado y permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Punto número 2. Todos estamos bajo pecado. Porque la raza humana cayó. Allá en Génesis capítulo 3, entonces ahora todos estamos bajo pecado. Debido a la caída del hombre, la humanidad se encuentra totalmente bajo pecado. El ambiente en el cual vivimos evidencia automáticamente tal caso. Pero la palabra de Dios nos lo hace ver clara y concisamente. Aún más claro que lo que nosotros miramos a nuestro derredor, si prestamos atención a la palabra de Dios. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 17 versículo 9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿El corazón de quién es perverso? Mira, levanta tu mano, porque tu corazón es perverso, así como mi corazón es perverso. Hermano, pero yo estoy en Cristo Jesús, yo soy parte de la iglesia. Dale rienda suelta a tu corazón y vas a ver dónde terminas. He ahí la razón
por la cual Dios nos dice que el corazón es perverso, porque tú y yo no dependemos de nuestro corazón. Tú y yo dependemos de la palabra de Dios. Aunque tú y yo nos sintamos bien con las cosas que hacemos y decimos en nuestro corazón, eso no quiere decir que están bien. El corazón es engañoso. Y muchas de las cosas en la vida las hemos hecho por corazonada. ¿Has oído eso? Por corazonada. Y el corazón es engañoso. Porque el corazón es engañoso, tú y yo nos encontramos muertos. Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 3 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Estamos vivos en Cristo Jesús? Eso era para que fuera más fuerte. Amén. Estamos vivos en Cristo Jesús. Y porque estamos vivos en Cristo Jesús, tú y yo tenemos que ver que estamos muertos al pecado. Que estamos muertos al pecado. Y si estamos muertos al pecado, no hay por qué estar regresando a la vida antigua, tratando de revivir ese pecado. Pero tú y yo tenemos que pelear. Tú y yo tenemos que acordarnos de esta depravación que Dios ha declarado para con nosotros y pelear, porque no vivimos en la depravación en Cristo Jesús. Vivimos en victoria, pero tú y yo tenemos que afianzarnos de ello. Y porque tú y yo estamos muertos en delitos y pecados, como nos dice Efesios, tú y yo terminamos siendo esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Y mira, el mensaje no es para el que no cree. El mensaje es para el que cree. Pablo no le estaba hablando a gentes extrañas. Pablo le estaba hablando a los judíos, a los discípulos de Moisés, a quienes guardaban la ley. Pero se habían creído ellos algo que ellos decían: no, pues es que nosotros ya la tenemos hecha. Juan capítulo 3 versículo 19 dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En Juan capítulo 8 versículo 4 encontramos el versículo que dice: le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Y eso me da curiosidad, porque a Jesús le llevaron una mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio, y querían que esa mujer fuera apedreada por su pecado. ¿Qué andaban haciendo estos tipos cuidándola? Y si la andaban cuidando, ¿dónde está el hombre con quien ella estaba adulterando? O sea que no solamente estaba mal la mujer que estaba adulterando, sino que el hombre que estaba adulterando con ella, y los hombres quien la llevaban, quien la iban quien andaban cuidando para ver qué pecados cometía. Y a veces así estamos en la iglesia. Decimos: mira, fulano de tal no hace nada, pero yo tampoco. Decimos: mira, fulano de tal no diezma, y yo diezmo lo que yo quiero. Decimos: mira, fulano de tal no hace su cuaderno espiritual, y yo cuando me acuerdo lo hago. Seguimos siendo esclavos. Y tú y yo tenemos que acordarnos que tú y yo no somos más esclavos, somos libres. Tenemos que reconocer que la depravación no tiene cabida en nuestras vidas. Porque somos esclavos, estamos perdidos. Romanos capítulo 3 versículos 10 y 11, un poquito ahí más atrasito, dice: como está escrito:
No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si todos nosotros aquí, los que estamos aquí adentro, hiciéramos un círculo y hacemos una pregunta en cuanto a Dios, pregunta simple, como por ejemplo, ¿cómo es que Dios nos habla? ¿Sabes cuántas respuestas obtendríamos diferentes? De perdido unas 5. Y si nosotros nos aferráramos, cada quien a su respuesta, ¿sabes qué pasaría con nosotros? Habría división. Porque no llegaríamos a estar de acuerdo. Estamos perdidos. No hay quien entienda. No hay justo, no hay ni siquiera uno. Y porque estamos perdidos, estamos sin entendimiento. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y si nos enfocamos en esto, tenemos mucho problema con esto. Porque para unos de nosotros unas cosas son espirituales y para otros otras cosas son espirituales. Si tú y yo en Cristo Jesús estamos, ¿qué es espiritual? ¿Qué cosas son espirituales? Todas. O es que yo me voy a bañar espiritualmente. O es que yo voy a comer espiritualmente. O es que yo voy a ir a mi trabajo espiritualmente. Acuérdate que somos seres espirituales en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo vive ahora en nosotros. Todo debe de ser espiritual. No podemos estar haciendo una diferencia, porque todo debe de ser espiritual. Debemos andar bajo el dominio del Espíritu Santo todo el tiempo, de día y de noche. Y porque estamos sin entendimiento, no hay verdad. Romanos capítulo 1 versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y fíjate, ¿qué hacían los fariseos? Los fariseos detenían la verdad de los demás judíos. ¿Qué hace la religión hoy en día? Detiene la verdad. Detiene la verdad. Y si tú y yo estamos en la religión y no en la relación, tú y yo tenemos problemas. Porque vamos a detener la verdad. Vamos a estar haciendo las cosas de acuerdo a la religión que cierta persona escribió por ahí, no en lo que encontramos en la palabra de Dios como verdad, para tú y yo vivirla de día y de noche. Porque no tenemos la verdad, estamos en error. Proverbios capítulo 14 versículo 12 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si tú vas y les preguntas a los bautistas, ¿qué te van a decir? ¿Que su vida está segura como bautistas? Claro que te van a decir que están seguros como bautistas. Si tú vas con los católicos, con los presbiterianos, los pentecostés, los adventistas, los testigos de Jehová, y les preguntas, ¿está segura tu vida en la religión en la que? ¿Qué te van a decir? Claro que sí, mi religión es la verdadera. ¿Qué nos quiere decir eso? Que están mal. Están mal. Jesús vino a salvarnos de todas esas cosas de la ley. Por eso la cumplió. Y vino a darnos su Espíritu Santo para que pudiésemos ver con claridad la verdad que en su palabra hay. No nos gusta, a veces no nos agrada, pero es la verdad. Y nos dice cómo es que tú y yo debemos de vivir. Podemos hacer una de dos cosas: o la aceptamos o la rechazamos.
Si la aceptamos, no podemos estar escogiendo como si estuviéramos en el mercado. O bien la aceptamos toda o la rechazamos toda. Cualquier otra cosa sería un error. Dios es claro en decirte, nos dice allá en Apocalipsis, que Él nos prefiere fríos a que estar tibios. Él quiere que estemos calientes en cuanto a las cosas de Dios, que estemos hirviendo. Pero que si vamos a estar titubeando, que estoy medio tibio y que me caliento y que no me caliento y que este que el otro, Dios dice, ¿sabes qué? Te prefiero frío. Que estés totalmente en contra de mí, dice Dios. A que estés sí y no, sí y no. Estaríamos en un error. Si estamos en un error, vamos a rechazar el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Los que no entienden, los que están en error, van a rechazar esto como poder, como el poder de Dios. Y si rechazamos el Evangelio, entonces somos enemigos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú y yo vivimos según la carne, no vamos a poder agradar a Dios por más que tú y yo busquemos agradar a Dios. El corazón nos lleva, el corazón que es engañoso, nos lleva a estar muertos en pecados. Estar muertos nos lleva a esclavizarnos. Esclavizarnos nos lleva a estar perdidos. Si estamos perdidos, estamos sin entendimiento. Si estamos sin entendimiento, no sabemos qué es la verdad. Si no sabemos qué es la verdad, estamos en error. Hemos rechazado el Evangelio y nos convertimos en enemigos de Dios. Y tú tal vez, esto es lo que yo pensé cuando estaba leyendo esto. Pero yo estoy en la iglesia. Pero yo ya acepté a Jesucristo como mi Salvador. El que está en el mundo, él no, él sí necesita. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Sabes qué me dijo el Espíritu Santo? El versículo 9. Versículo 9 del capítulo 3 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? La respuesta a eso es no, porque todos estamos bajo pecado. Todos hemos caído en Adán. En Adán todos hemos caído hasta el fondo, de tal manera que no tenemos esperanza alguna. Nadie somos mejor que otros. Así como los judíos pensaban que ellos eran mejor que los gentiles porque la salvación había venido a ellos, sin embargo la rechazaron, estaban perdidos, estaban en error, su corazón les engañó porque estaban confiando en la ley. De la misma manera la iglesia hoy en día estamos enfocados en otras cosas y no aceptamos que la depravación total nos estorba y nos dejamos llevar por el rumbo de este mundo. ¿Cuántas iglesias hoy en día están haciendo servicios de celebración a estilo del mundo? Dios no nos ha mandado a eso. Dios nos ha mandado a predicar la palabra de la mejor manera posible, con su sabiduría, con su Espíritu Santo. He ahí la razón por la cual ha llamado a hombres y mujeres como tú y como yo. Hoy tú y yo encontramos en la iglesia personas que tienen títulos, personas que tienen doctorados, pero que no tienen a Jesucristo como su Salvador. Son elocuentes en enseñar, en buscar información y hacer un mensaje bien hecho y que se oye educado, pero que no tiene la fuerza y el poder del Espíritu Santo, porque no confronta el pecado, no confronta a las personas en su lugar para el arrepentimiento y la fe que necesitan para llegar a Cristo Jesús. ¿Quién tiene un doctorado aquí?
¿Quién tiene un título de bachiller? ¿Quién se graduó de la secundaria, pues? Hey, personas como tú y como yo es quien Dios ha llamado para llevar a cabo el evangelio, para llevar a cabo la misión de salvar las almas. Pero tenemos que aceptar lo que tenemos que aceptar. Por nuestra propia cuenta no lo podemos hacer. Esto nos lleva al siguiente punto, punto número 3, la realidad de nuestra situación. El teólogo Warren Wiersbe llama a estos siguientes versículos que te voy a presentar un estudio de rayos X del pecador perdido de pies a cabeza. Entonces, lo que quiero que nosotros pensemos cuando te esté leyendo estos pasajes, tú y yo nos estamos viendo los unos a los otros por medio de los rayos X que podemos ver nosotros a través de la palabra de Dios. ¿Qué hacen los rayos X? Los rayos X nos ayudan a ver nuestro interior. Cuando nosotros vamos a hacernos unos rayos X, podemos ver la situación de nuestros huesos, podemos ver la situación de nuestros órganos interiores, si todo está normal o si por ahí hay un problema que necesita atención. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente nos ayuda a ver a nuestro exterior, sino que nos ayuda a ver a nuestro interior. Porque la relación que tú y yo en Cristo Jesús tenemos comienza a trabajar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Dónde está Jesús? Jesús está en el trono de mi corazón. Jesús está en el trono de tu corazón, trabajando de adentro hacia afuera. Si yo te veo bonito, si yo te veo bien parecido, bien vestido, no quiere decir que las cosas están totalmente bien. Yo quiero ver tu interior, yo quiero ver tu corazón, y ojalá que tú quieras ver mi interior y mi corazón, porque así es como necesitamos relacionarnos los unos con los otros. Acuérdate, somos el cuerpo de Cristo. Y los versículos 10 al 18 dicen lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Te pudiste ver? Porque eso debemos tratar de hacer. Esa es nuestra condición cuando está hablando de la depravación del hombre. La depravación que tú y yo tenemos, de eso es que está hablando. Y solamente quiero hacer unas notas en cuanto a algunos de estos versículos, porque de buenas a primeras allí nos dice que no hay justo ni aún uno. No hay ninguna persona sobre la faz de la tierra que tú y yo podamos decir esta persona es justa. Es más, cuando vas a teología y estudias esto, te hace ver como que Dios desde arriba abrió sus ojos y encendió una luz buscando por todo el universo. No solamente está en este mundo, por todo el universo. Hay un justo por aquí, hay un justo por acá. ¿Y sabes qué halló? Nada. No halló nada. Algo que me llamó mucho la atención es que nosotros podemos ver que en los primeros 2 capítulos de Génesis, Adán habla con Dios. Adán tiene comunión con Dios. Adán se pasea por el jardín hablando y charlando con Dios. Y tú dices, ¿que Adán no era justo? Adán era inocente. Adán fue creado en inocencia. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículos de 12 a 21. Fue creado en inocencia, y cuando conoció el pecado, ¿qué perdió? La inocencia, que es lo mismo que sucede con todos nosotros, el ser humano. Somos inocentes.
en nuestro nacimiento y seguimos siendo inocentes por los primeros 4 o 5 años de nuestra vida, y cuando venimos en contacto con el pecado nosotros perdemos nuestra inocencia, ya no somos más inocentes. Cristo Jesús es justo y la justificación de Cristo Jesús no se pierde. No se pierde. Y si tú y yo estamos en Cristo Jesús, ante los ojos de Dios, haciendo su voluntad, tratando de hacer el pecado a un lado, esta depravación que tú y yo decimos tener, o más bien que Dios dice que tú y yo tenemos, reconocerla y tratar de hacerla a un lado. ¿Sabes qué está viendo Dios? La justicia de Cristo Jesús en nosotros, que ha sido igualmente imputada, puesta a nuestro favor. No hay justo ninguno, ni aún uno, solo Cristo Jesús, en quien Dios tiene complacencia. También nos dice ahí que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado una semana a veces sin orar o orando muy poco? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado una semana sin leer la Biblia, sin buscar mucho o sin leer del nada? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado la semana entera sin tener contacto con nuestros hermanos en la fe? ¿Cuántos de nosotros nos importa un pepino nuestro testimonio, con tal que mis hermanos en la iglesia no se den cuenta de estas cosas? Me atrevo a decir que casi, pienso yo, que casi el 90% de la iglesia hoy en día vivimos de esa manera. Algunos de nosotros entramos aquí con la Biblia en la mano, salimos de este lugar, la ponemos ahí en el carro y no, ¿sabes cuándo la volvemos a tomar? Cuando volvemos a entrar por esas puertas. Algunos de nosotros a nuestros hermanos en la fe, ¿sabes cuándo es cuando los vemos? Aquí. Yo te dije que esto iba a ser un poco ofensivo, pero tú y yo necesitamos tomar cartas en el asunto. Filipenses capítulo 2 versículo 13 nos dice que es Dios quien pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y no está hablando de los incrédulos, está hablando de los creyentes, porque Dios no puede poner en ellos el querer como el hacer porque no tienen el Espíritu Santo. Ellos necesitan llegar al arrepentimiento. Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, el querer ir a la iglesia, el querer leer la Biblia, el querer hablarle a mi hermano en la fe, el querer invitarle un cafecito a mis hermanos en la fe. Él pone tanto el querer como el hacer, porque eso es bueno para la edificación del cuerpo de Cristo. Y todo lo que es bueno para la edificación del cuerpo de Cristo glorifica a Jehová, Dios de los ejércitos. Todo. También nos dice que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿A quién le gusta que le digan inútil? Levanten su mano, por favor. Un predicador por ahí hace tiempo atrás, ya hace años, armó un mensaje alrededor de ese lindo canto. ¿Me estás oyendo, inútil? No lo podía creer. Hermanos, tú y yo tenemos cambios que hacer en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios. Porque cuando observamos estas palabras, esto aquí, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, nos da a entender, o tiene el sentir de una fruta podrida. Allí en mi casa, si tú entras por la puerta de atrás, allí luego
En el mostrador que está allí está una bandeja que tiene plátanos, tiene naranjas, manzanas, peras, un montón de fruta ahí. Y Griselda compra y se hace un gran montón. Y estamos comiendo de eso entre semana. Pero hay veces que para el fin de semana ahí se quedan esas cosas y Griselda va y compra más y la vuelve a amontonar. Para las 2 semanas, lo que está abajo, qué rico sabe eso, va. Tan podridas. ¿Sabes qué hacemos con lo podrido? Se tira a la basura porque es inútil. No sirve. No tiene sabor. O más bien sí tiene sabor. Pero no queremos ese sabor. Yo no quiero que tú y yo seamos una iglesia que se ha desviado. Yo no quiero que mis hermanos que están en la iglesia de al lado tampoco estén desviados. Y si no tienen la verdad, según lo que dice la palabra de Dios, mi deseo es que ellos lleguen a la verdad. Porque Dios no hace acepción de personas, no hay diferencia tanto el uno para con el otro. Dios quiere relacionarse con todos nosotros. Dios quiere relacionarse con cada persona sobre la faz de la tierra, pero tenemos que reconocer nuestra situación. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los siguientes versículos que siguen después de esto, los siguientes versículos acusan y hallan culpable al hombre de pies a cabeza en esta radiografía que está siendo hecha. Y por consiguiente, cada miembro de su ser, su garganta, su lengua, sus labios, su boca, sus pies, sus ojos, todo está contaminado por el pecado. Por consiguiente, no puede servir al Dios de los cielos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Muchas iglesias que supuestamente están celebrando a Jesucristo hoy en día, no hay temor de Dios, porque lo están celebrando carnalmente. Y nuestro Dios no se celebra carnalmente, no se alaba carnalmente. Y tú y yo sabemos eso. Se alaba en espíritu y en verdad. Tú y yo sabemos lo que estamos haciendo. Es necesario que sepamos lo que estamos haciendo para con nuestro Dios. En resumen, todo esto es el resumen de todo este pensamiento. Cada pecado y rebelión en contra de Dios sucede debido a que nosotros no tenemos un respeto apropiado hacia Él. Y tú y yo necesitamos prestar atención a su palabra para obtener ese respeto apropiado. La raíz del problema no es el ambiente en el cual somos creados ni en el cual vivimos, sino que la raíz de todo el problema es el corazón egoísta y malvado. Nuestro corazón egoísta y malvado. En los versículos 24 al 26 encontramos alivio para nuestras almas. Nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está la esperanza para poner fin a todo este asunto. Aceptar la depravación que Dios dice que tú y yo tenemos y ser justificados por Cristo Jesús. Ahora bien, en conclusión, la naturaleza de un hijo de Dios es la gloria de Dios. La naturaleza de un hijo de Dios es la gloria de Dios. Ahí es donde tú y yo vamos a sentirnos cómodos. Ahí es donde tú y yo vamos a operar dentro de esa gloria, pero la gloria de Dios. Ahí es donde tú y yo vamos a movernos con liberalidad, haciendo la voluntad de Dios en todo tiempo.
Porque todo lo que tú y yo hacemos, decimos y pensamos debe glorificar a Dios. Aceptar que tenemos un problema es glorificar a Dios, estar dentro de lo que es la gloria de Dios. Aceptar que esta depravación no tiene cabida en lo que es la gloria de Dios es cuando tú y yo comenzamos a caminar con Cristo Jesús. Nacer de nuevo o llegar al conocimiento de Jesús en fe y arrepentimiento pone al ser humano en armonía con Dios. Armonía. De tal manera que puede ver y comenzar a entender su voluntad, comenzar a entender, porque tú y yo tenemos un problema. Hace tiempo me ofrecieron a enseñar a estudiantes cómo tocar la guitarra. Y el primer día llegaron y me dijeron, ¿dónde están las guitarras? Si yo te doy una guitarra, ¿qué tanto me quieres decir? ¿Que vas a aprender? No, invierte, tú tienes que invertir. Ok, la segunda semana ya trajeron su guitarra y ok, ¿qué canción vamos a tocar? ¿Sabes hacer un sol? ¿Qué es eso? Entonces, ¿cómo quieres tocar una canción si no sabes las notas de la guitarra? Y así somos en la iglesia. Nosotros llegamos a Cristo Jesús, le conocemos como Salvador. Nuestros hermanos en la fe nos dicen, gloria a Dios, ya tienes a Jesús como tu Salvador. ¿Cuándo predico? No, espérate. Esto va por etapas. Tú y yo tenemos que crecer en la fe. Tú y yo tenemos que experimentar, caminar con Cristo Jesús. Comenzamos a entender y conocer la voluntad de Dios. Y entre tú y yo más nos acerquemos a Dios, más su voluntad conocemos. De tal manera que Jesús es número uno para mí. Que Jesús es número uno para ti. Cuando comienzas a entender y ver su voluntad. Pero primero viene la fe y el arrepentimiento. Entre más me acerco a Dios, más quiero estar cerca de Él. Pero yo tengo que aceptar que tengo un problema. Tú tienes que aceptar que tienes un problema. Jesucristo quiere librarte hoy. Jesucristo quiere hacerte libre hoy. Él quiere quitar las cadenas del pecado que te está esclavizando. Él quiere romper la barrera que te está deteniendo de llegar completamente a Él. Pero tú tienes que dejarlo, que lo haga. Pongámonos de pie. Señor mi Dios, honra y gloria a tu nombre. En verdad, mi Señor, no hay mejor manera en la que podamos vivir la vida que nos has prestado, mi Dios. Eres grande, eres digno, eres todopoderoso, eres Dios. Y estamos hartamente agradecidos porque nos has llamado a ser tus hijos, mi Señor. Nos has dado el perdón en Cristo Jesús. Ayúdanos, mi Señor, a reconocer cada día que vivimos en este mundo que tu voluntad es la que debemos estar haciendo. Que en tus caminos es que debemos estar caminando. Que vidas arrepentidas es lo que debemos estar viviendo. En servicio y obediencia para tu honra y para tu gloria. Mi Señor, tu palabra ha sido expuesta y has tocado nuestros corazones. Ahora te pedimos que tú nos ayudes a ponerlo en práctica mientras salimos de este lugar. Que tú nos ayudes a avivarnos
en todo lo que hacemos, mi Señor, para honrarte, glorificarte. Mi Señor, y que si no te conocemos, tu Espíritu Santo no nos deje en paz hasta que lleguemos a tomar esos pasos. Tú nos has dicho que la fe que salva viene por el oír tu palabra que es verdad, tu palabra que es veraz, tu palabra que es eficaz y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace ver tal y como somos, pecadores que necesitamos ser salvos por tu gracia. Y mi Señor, en cuanto a los que tenemos la salvación, ayúdanos a enfocarnos más en tu voluntad, en el llamado que tú tienes para nuestras vidas, en servirnos los unos a los otros en amor, en traer otras personas a Cristo Jesús. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor, y ayúdanos a glorificarte en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús. Amén.